Ahora quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 2 del verso 9 al verso 11. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La Navidad no es un mito, tampoco una tradición, y mucho menos es un ensueño. Es una realidad gloriosa, es un tiempo de alegría. El pesebre de Belén se convirtió en el vínculo que unió un mundo perdido con un Dios amoroso. De ese pesebre vino un hombre que no solo nos enseñó una nueva forma de vivir, sino que nos introdujo a una nueva relación con nuestro Creador. La Navidad significa que Dios está interesado en los seres humanos, que Él nos ama tanto, que estuvo dispuesto a dar la vida de su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Qué significa para ti ese niño que nació en un pesebre? ¿Qué significa para ti ese momento glorioso donde Dios estaba permitiendo que su hijo naciera de una virgen? ¿Sabes? Aquí estábamos leyendo la historia de unos magos que vinieron de Oriente a adorar a ese niño. Sin embargo, esos magos estaban un poco equivocados de dónde nacería el niño, porque ellos habían escuchado una antigua profecía que está en Números 24:17. Dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Habían escuchado esa antigua profecía de un hombre llamado Balaam, y ellos habían escuchado que nacería esa estrella, un hombre singular, un hombre sin igual, un hombre que legislaría no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Y habían venido a adorarle. Sin embargo, cuando ellos llegaron a Jerusalén, cuando ellos llegaron a la antigua Israel, llegaron justo al palacio del rey, porque ellos creían que ese rey del mundo iba a nacer en un palacio, porque ellos creían que ese Salvador, que esa estrella iba a nacer en medio de lujos, en medio de gran glamour, en medio de gran placer. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era enviar a su Hijo y que tomara forma de siervo y hecho semejante a los hombres se hiciera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Jesús con su pobreza enriqueciera al mundo, y escogió a una joven familia de Israel, un hombre descendiente de David que se llamaba José, que era justo y bueno, una joven virgen que solo quería hacer la voluntad de Dios. Dos personas que, aunque eran muy humildes de condición, estaban dispuestos a obedecer a Dios. Y escogió a esta joven pareja que venían de una condición muy humilde. Quiero decirte que no importa cuán humilde seas, no importa en qué país vivas, no importa de qué raza, qué color de piel seas, si quieres hacer la voluntad de Dios y eres humilde, Él te escogerá y Él hará grandes cosas contigo. Y cuando llegaron los magos de Oriente y no encontraron al rey en el palacio, entonces preguntaron a los antiguos escribas, a los sabios de Israel, le dijeron: hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y aquellos sabios, aquellos hombres de Israel que conocían la ley de Dios, los escribas indagaron y sabían que el Señor iba a nacer en Belén, en la más pequeña de todas las tribus de Judá. Así que los magos fueron despedidos por Herodes y les dijo Herodes: vayan y adoren a ese niño, búsquenlo, y cuando lo encuentren háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Así que los magos siguieron la estrella, y la estrella se detuvo justo en un pesebre. No se detuvo en un palacio, no se detuvo en una gran mansión, no había allí un gran edificio. Simplemente había allí un pesebre, un lugar, un establo, donde habían vacas, donde habían animales domésticos.
Allí fue el único lugar donde encontró esta familia para posar y para que su hijo pudiera nacer, porque en ningún lugar les habían dado habitación. Ellos fueron quizás al Hotel Hilton, pero allí les rechazaron. Ellos quizás fueron a otro hotel de lujo, pero allí no había lugar, porque allí preferían estar los ricos, las personas adineradas, elocuentes, los sofisticados. Pero no había espacio para Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿hay espacio para Jesús en tu corazón? ¿Hay espacio para Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a sacrificar a esos lujos, esos deseos pecaminosos para que Jesús entre en ti? Porque cuando María y José llegaron a Belén no había espacio en los hoteles, no había espacio en ningún lugar para ellos. En ningún mesón había espacio para Jesús y María. Entonces solo les indicaron que había un pesebre, quizás sucio, un pesebre donde habían animales domésticos, y ese era el único lugar. Y Jesús entró allí. Allí estaba María y José. Porque el Señor está pidiendo un corazón humilde, dispuesto, contrito y humillado. Él no te está pidiendo que seas perfecto, que seas sabio, que seas estudiado, que vengas de un linaje real. Él dice que aquel que se humilla le encontrará. Él habita con el humilde de espíritu y el contrito y humillado, al cual Dios nunca despreciará. Y estos magos hicieron varias cosas de las que hoy quiero hablar. Primero, ellos vinieron de muy lejos a adorar al rey que había nacido. Ellos caminaron cientos de kilómetros, recorrieron cientos de millas, caminaron minutos, de noche, de día, no sabemos cuántos eran, la Biblia no dice el número, pero vinieron desde muy lejos. ¿Qué has hecho tú por Jesús? ¿Qué has tenido que dejar por Jesús? La Biblia dice que el que no está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme no es digno de mí. Que el que no aborrece a padre, a madre, hermanos, mujer, hijos, y aún su propia vida no es digno de mí. Por supuesto que él no está diciendo que debes aborrecer a tus padres. Lo habla en que debes poner siempre en primer lugar a Dios. Y estos magos de Oriente nos dan una lección de sacrificio, de esfuerzo. Y ve el cristianismo de América, sofisticado, es popular, ser cristiano en América es casi una moda. Y veo cuánto error hemos caído, cuánta sutileza el enemigo ha tomado nuestra vida para sacarnos ventaja, porque no vemos esfuerzo. Pero hay muchas cosas a las que tienes que negarte. Estos hombres se negaron a estar con sus familias en días. Estos hombres se negaron quizás a trabajar por sus propios medios. Estos hombres se negaron a tener una vida cómoda, solo por ir a adorar a Jesús. Luego dice la Biblia que ellos trajeron presentes. Tú lo puedes leer. Ellos traían oro, incienso y mirra. Y es de notar que solo a los reyes se les ofrecía oro. Cuando el rey Salomón tomó posesión de su trono como el legado de David, dice la Biblia que vinieron muchos reyes de todo lugar y le traían oro. La misma reina de Saba le trajo oro, porque oro era lo que se le ofrecía a los reyes. Oro era lo que se le ofrecía a aquellos monarcas grandes de esa época. Y es de saber que estos magos traían oro. Es decir, que le estaban reconociendo como rey. Y la pregunta que tú debes hacerte en esta noche es: ¿has reconocido a Jesús como tu rey? ¿Lo has reconocido como el jefe de tu vida? ¿Como aquel que comanda? Él es el rey de tus sueños, de tus sentimientos, de tus deseos, de tus anhelos. Porque tú puedes decir: oh sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia incluso. Pero si tú no lo tomas en cuenta a la hora de tomar decisiones, déjame decirte que Él no es tu rey. Si tú hoy estás caminando en un camino de maldad y no haciendo la voluntad de tu Padre, Él no es tu rey.
Porque cuando tú le reconoces como rey, estás dispuesto a someterse a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No agradable a nuestros sentimientos, no agradable a nuestra carne, porque nuestra carne solo quiere hacer lo malo, nuestro corazón es engañoso y perverso, pero es agradable a la voluntad que Él quiere hacer en nuestra vida. Él siempre escogerá lo mejor para nosotros. Y estos hombres le habían ofrecido el oro, reconociéndolo como rey. Es de notarse que tú y yo debemos reconocer a Jesús como rey. Él dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero es necesario que tú entiendas que debes recibirle no solamente como tu Salvador y que Él te eres salvo, sino solamente también como tu Señor, porque debes obedecerle y debemos obedecer a lo que Él nos está pidiendo hoy. A vivir una vida que agrade a Él, una vida que se niegue quizás a los placeres de este mundo, pero que quiera agradar a Jesús. Lo segundo que le ofrecieron fue incienso. Y sabes, al antiguo Dios de Israel, a los antiguos dioses del mundo, se les ofrecía incienso. En los lugares altos ponían incienso y a esas deidades antiguas se les ofrecía el incienso, reconociéndolos como dioses, aunque no eran dioses. Pero al Dios de Israel, al Dios único y verdadero, se le ofrecía incienso en el templo que había construido Salomón y luego en el templo que había construido el rey Herodes. Aún dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ofreció incienso. Porque solo el incienso se le reconocía a aquel que era Dios y a Él solo se le podía ofrecer. Nadie más podía ofrecer incienso. Aun cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, incienso, en una forma equivocada, cayeron muertos. Porque solo a Dios se le puede ofrecer incienso. Y cuando estos hombres dan incienso, le estaban diciendo a Jesús: te reconocemos como Dios. Aunque había nacido en un pesebre, aunque había nacido de una virgen, aunque estaba naciendo en una familia pobre, ellos le estaban diciendo: te reconozco como Dios. Yo tengo que preguntarte, ¿tú reconoces a Jesús como Dios? Porque estos magos que caminaron, que sacrificaron, que tomaron tiempo para venir a Él, que se habían negado a sí mismos, le estaban reconociendo como Dios. Y tú dirás: Billy, no sé a qué te refieres. Bueno, si tú reconoces a Jesús como Dios, debes reconocer que Él es igual en su deidad al Padre y al Espíritu Santo. No puedes reconocerlo como un profeta, no puedes reconocerlo como un gran hombre o un sabio, ni siquiera puedes reconocerlo como algunos dicen, el Cordero de Dios, pero nada más. No, Él es Dios y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. No podemos alejarnos de la realidad de que el mundo se ha secularizado y la iglesia se está secularizando y las filosofías se están caminando por los pasillos de las iglesias. Y mucha gente dice: yo soy cristiano, pero también creo en la evolución, pero también creo en la ciencia y esa es mi religión. No puedes hacerlo. Si tú crees que Jesús es Dios, entonces Él es la palabra y por la palabra de Él fueron hechos los cielos y la tierra. Si tú crees otra cosa, estás negando el poder de la palabra y la palabra entonces no es suficiente para ti y estás negando la deidad de Jesús como Dios. Pues estos hombres lo reconocieron como Dios y es necesario que entiendas que si no reconoces a Jesús como Dios, tampoco podrás ser salvo. No importa que tengas padres cristianos o que vayas a la iglesia o te identifiques con aquellos que se llaman hijos de Dios. Debes reconocerlo como Dios, como tu Señor y como tu Salvador. Y luego, en tercer lugar, estos magos le ofrecieron mirra. Y la pregunta que quiero hacerte en esta hora es: ¿has reconocido el sacrificio de Jesús en su muerte? La mirra se le ofrecía a aquellos que habían muerto. Se ungían los cadáveres
y así se le rendía homenaje. La mirra nos enseña y nos muestra que un día Jesús, que había nacido en ese pesebre, también iba a morir. Esa mirra tipifica dolor, esa mirra tipifica sacrificio, esa mirra tipifica que Él iba a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Si tú no reconoces el sacrificio de Jesús en la cruz por ti, entonces tampoco podrás ser salvo. La mirra denotaba la misión a la cual Jesús iba a venir a este mundo. Él no solamente era el rey, Él no solamente era Dios, pero Él también era el Cordero de Dios inmolado. Él también era el que iba a tomar tu lugar y mi lugar. Esa mirra representaba aquel que iba a morir un día por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte que pasó a Adán y a Eva y a todos sus hijos, todos sus descendientes, Jesús la iba a tomar. Hay tres clases de muertes. La muerte física, la paga del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán, si comes de ese árbol que te he dicho no comas, entonces morirás. Y el hombre comió y murió físicamente. Pero luego hay otra muerte, y es la muerte espiritual. Isaías 59:2 dice que a causa de nuestros pecados e iniquidades ha habido una separación entre Dios y los hombres. La muerte significa separación. Naciste en pecado. El salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay una enfermedad que ha contaminado a todos los descendientes de Adán. Tú y yo estamos contaminados y se llama pecado. Tú naciste en pecado. Nacimos y vivimos separados de Dios. Esa es la muerte espiritual. Pero luego hay una muerte eterna. Y Apocalipsis 22 nos habla que un día habrá un día de juicio, donde aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que murieron en sus pecados, tendrán que enfrentar un juicio ante el gran trono blanco. Y allí se dirá todo lo que tú hiciste, todos tus pecados se contarán si no fuiste perdonado y salvo a toda esta tierra. Y entonces está la muerte segunda, que es la tercera muerte. Aquellos que no serán inscritos en el libro de la vida morirán eternamente, serán echados al lago de fuego y azufre para siempre. ¿Sabes? No tienes que pasar a ese gran trono de juicio. No tienes que pasar la eternidad separado de Dios. Jesús tomó tu lugar. La mirra denotaba el lugar que Jesús iba a tomar por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esos magos estaban ofreciéndole mirra a ese niño que acababa de nacer, diciéndole, sabemos que un día tomarás el lugar mío en la cruz. Y la muerte eterna será aplacada, porque Jesús mismo tomó el juicio que te pertenecía a ti, te pertenecía a mí, y lo llevó en su propio cuerpo para que nosotros podamos hoy ser salvos. Quiero preguntarte si has recibido a ese Cristo, o si quieres recibirlo esta noche. Si has tomado la decisión por Él, si sabes que Él tomó tu lugar, si sabes que Él murió por ti. Porque el ejemplo que nos dan estos magos de Oriente es que ellos sabían que Él era el Rey, que Él era Dios, pero que también era el Cordero, el sacrificio por nuestros pecados. Hoy puedes tomar tu decisión por Cristo en esta noche y decirle, Señor, hoy te reconozco como mi Rey, te reconozco como mi Dios, pero también como mi Salvador. No quiero morir eternamente, quizás vas a morir físicamente. Si Cristo no viene antes, morirás físicamente, pero no necesariamente morirás eternamente, porque en el momento que recibes a Cristo, la muerte espiritual ya deja de ser muerte para ti. Ahora tienes comunión con Dios y no estarás más separado, mas has pasado de muerte a vida. Y así estarás siempre con el Salvador.
quiero preguntarte si esta noche estás dispuesto a venir ante esta plataforma y recibir a ese Cristo que te dará vida, que lavará tus lágrimas, que cambiará tu corazón. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te voy a pedir que te levantes de tu lugar y vengas ante esta plataforma. Y así como los magos vinieron desde muy lejos, solo a adorar al Rey, yo te voy a pedir que vengas ante esta plataforma como un acto público de que quieres reconocer a Jesús como Rey, como Dios, pero también como Salvador. Debe ser públicamente, no puedes avergonzarte de Él, porque Jesús dijo que el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de Él me avergonzaré delante de mi Padre y de mis ángeles. Así que debe ser públicamente. Te paras aquí, vienes 2 minutos. Te daré unas palabras, oraré contigo, te daré algo de literatura y luego volverás, buscarás una iglesia donde se predique la palabra y comenzará un tiempo de transformación total en tu vida. El nacimiento ocurre en un instante, eres salvo en un chasquido de dedos, pero tu santificación durará el resto de tu vida. Dios comenzará a transformar tu carácter. Levántate y ven aquí y haz una elección por Cristo esta noche. Esa es la verdadera Navidad, ese es el verdadero nacimiento, esa es la verdadera realidad de que Cristo ha nacido en tu vida y no una fecha en particular. Te levantas y vienes, estaré orando. Mientras vienes a este lugar, todos vamos a orar en silencio. Levántate y ven.